Si hablamos de secuelas que para muchos han superado a su antecesora, esta película no debe faltar en la lista. Una cinta que profundizó el estilo gótico de la primera parte para presentarnos un film lleno de momentos icónicos, de buenas actuaciones y de una dirección a la altura del desafío. ¿Cómo se creó? ¿Cómo lograron que el elenco regresara luego del éxito que fue el film de 1989? Y principalmente, ¿por qué no fue bien recibida cuando estrenó? Acompáñenme porque hoy les debo contar la historia de Batman Returns. Batman regresa. Hecho de cine. En 1989, Batman llegó a los cines de todo el mundo, siendo el primer largometraje producido por Warner con el hombre murciélago como protagonista. La película fue un éxito rotundo en todos los mercados donde se presentó, transformándose en la quinta cinta más taquillera de la historia hasta ese momento, contradiciendo a los especialistas que vaticinaban un fracaso por la elección de Michael Keaton como Bruce Wayne. Pese a la locura que se armó alrededor del film, con promociones y merchandising de todos los tipos y colores, Tim Burton, el director, no quería regresar para realizar una secuela. Entonces, ¿qué pasó? La convulsionada preproducción. Warner Bros. Estaba confiada con la producción de una secuela. La cantidad de dinero que habían recaudado con el primer film les aseguró que habían abierto una puerta enorme para seguir produciendo películas, por lo que a fines de 1989, solo unos meses después del estreno de Batman, comenzaron las conversaciones para la realización de una segunda parte. Warner rápidamente tomó decisiones. Primero compraron por $2 millones los sets de Ciudad Gótica construidos en los Pinewood Studios en Inglaterra, usados en el primer film para utilizarlos en la segunda película. Era, según ellos, más barato que volver a construirlos en Los Ángeles. Segundo, querían que Robin Williams se transformara en el Acertijo y que Danny DeVito hiciera lo mismo pero con el Pingüino, los dos villanos de turno. Tercero, necesitaban que Tim Burton regresara, por lo que comenzaron a negociar para convencerlo. El director no quería, él sentía la propuesta muy apresurada, recién terminaba de realizar la primera película y estaba en preproducción para la dirección del joven Manos de Tijeras, un proyecto mucho más personal y chiquito. Burton sentía que era una idea desconcertante el apuro de Warner y además no estaba a favor de la producción de segundas partes sin sentido. No dijo que no, pero se reservó la decisión hasta leer los borradores del guión y ver que lo que le proponían dirigir exploraba algo nuevo y diferente, ya que no quería repetir esquemas. Y cuarto, el intérprete de Batman tenía que volver a ser Michael Keaton, por lo tanto fueron a buscarlo. Él les dijo que si Tim Burton no regresaba, él tampoco iba a hacerlo. Sam Hamm, el guionista de la primera película, había planeado que en esta secuela el personaje del fiscal Harvey Dent, interpretado por Billy Dee Williams, se profundizara y se transformara en el gran villano. Warner no estuvo de acuerdo con este planteo, lo querían al Pingüino o al Acertijo en ese rol, ya que para ellos eran malos a la altura del Guasón. Tim Burton, al enterarse de esto, pidió personalmente la incorporación de Gatúbela en la historia y la eliminación del Acertijo. El primer borrador que Hamm escribió era una continuación directa de la primera película, centrándose en la relación entre Wayne y Vicky Vale, con el Pingüino escrito como un criminal que usaba pájaros como armas y Gatúbela como una asesina de hombres sexualizada. En esta idea, los villanos se unían para incriminar a Batman en los asesinatos y revelar su verdadera identidad. Hamm quería ambientar la película en la Navidad, con un Papá Noel que era una especie de hombre armado con rifles de asalto y presentar además, por primera vez, a Robin. Estos escritos no convencieron a Tim Burton y decidió rechazar la propuesta para meterse de lleno en la producción del joven Manos de Tijeras y en la escritura del extraño mundo de Jack. Una vez que la película protagonizada por Johnny Depp y Winona Ryder estrenó y volvió a tener el éxito que esperaba, Warner no quería dejar pasar la oportunidad de tener al director del momento. Por lo tanto, en enero de 1991 se le ofreció al director el control creativo de la secuela y allí Burton aceptó.
Lo primero que pidió era que lo dejaran hacer lo que quería sin ponerle peros, ya que para él la experiencia dirigiendo la primera película no había sido tan gratificante como todos decían debido a los controles de la productora. Burton quería que la secuela se transformara en una cinta 100% personal. Para ello pidió el reemplazo de varios integrantes detrás de cámaras de Batman por antiguos colaboradores de confianza suyos. De esta manera, Stefan Sapsky se convirtió en el director de fotografía y Bo Welch en el diseñador de producción. Ambos habían laburado con Burton en El joven manos de tijeras. Vinyl, ganadora del Oscar por Beetlejuice, se transformó en la maquilladora. Tom Duffield y Rick Hendricks, también de Beetlejuice, fueron los directores de arte y Stan Winston fue elegido supervisor de efectos de criaturas. Además, a raíz de que al director no le convencía el guión de Hamm, pidió que contrataran al escritor Daniel Waters como reemplazo. Burton quería a alguien que no tuviera un apego emocional por la primera película para escribir algo totalmente diferente para la secuela, y sintió que Waters era el indicado, ya que se caracterizaba por mezclar la comedia oscura con el drama, como lo había hecho en el film Heathers de 1988. Por otro lado, parte de la regular experiencia que Burton había tenido en la primera película, según él, se debía a los controles del productor John Peters, de Warner. En consecuencia, pidió que se le bajara el rango a productor ejecutivo y le prohibió la entrada a los sets de filmación. Warner había acordado darle el control creativo al director, por lo tanto no pudo rechazar sus pedidos. Además, de esta manera, se aseguraron que los actores necesarios de la primera película regresaran para la secuela. Tim Burton le pidió a Waters que eliminara toda referencia a la primera película, no veía necesario hacer una secuela directa de dicho film. Además, le pidió que reescribiera el personaje de Gatúbela y que le diera una caracterización más profunda, alejándose solo del perfil de villana sexy que Hamm había propuesto. Waters le aclaró que la primera película no le había gustado y que para él hacer algo diferente era la clave. Además, estaba en contra de la idea de adaptar fielmente los cómics y de que Batman no podía matar gente. Como resultado a todo esto, Waters centró el relato en los villanos. Burton le pidió que el Pingüino fuese retratado como una figura trágica, abandonado de bebé por sus padres, reflejando desde otra perspectiva el mismo trauma infantil de Bruce Wayne. Además, se agregó sátira política y social, influenciada en 2 episodios de la serie de televisión de Batman de 1960, en los que el villano se postulaba para alcalde. Gatúbela pasó de ser una femme fatale fetichista y machista, como la había escrito Hamm, a ser, por pedido de Tim Burton, una secretaria desencantada de clase trabajadora, influenciada por la mitología felina y por el movimiento feminista, una mujer empoderada que nadie le daba órdenes. Por otro lado, Waters creó al personaje de Max Schreck, nombrado de esa manera en honor al actor protagonista de Nosferatu, para que tomara el lugar de Dos Caras. Eran muchos personajes para una sola película, por lo tanto el director y el guionista decidieron sacar a Robin de la historia. 5 borradores fueron los que Waters terminó escribiendo, lo que terminó con una pelea por parte del director y el guionista por no ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Burton decidió, para solucionar este problema, llamar a una tercera voz que se encargara de darle sentido a todo. De esta manera, Wesley Strick fue contratado para corregir el libreto final. Elenco y filmación. Como les decía antes, Michael Keaton decidió aceptar regresar a interpretar a Batman, ya que Burton era el director, esta vez con un aumento considerable en su salario, $10 millones, el doble de lo que cobró por la primera película. Para interpretar al Pingüino, Tim Burton lo quería a Marlon Brando, pero Warner estaba en desacuerdo. Ellos querían a Dustin Hoffman o a Danny DeVito. Christopher Lloyd y Robert De Niro estuvieron también en la lista, pero Waters estaba convencido de que el indicado era DeVito. El actor no estaba seguro de sumarse a la película, pero fue su amigo Jack Nicholson, quien había encarnado al Guasón en el primer film, quien lo convenció. Para Selina Kyle o Gatúbela, el casting fue muy complicado. El papel se lo quedó inicialmente a Annette Bening, pero ella tuvo que abandonar en la preproducción del film porque quedó embarazada.
De esta manera, Warner empezó una larga sesión de audiciones que incluyeron a Cher, a Bridget Fonda, a Jennifer Jason Leigh, a Madonna, a Susan Sarandon, a Raquel Welch y también a Sean Young, quien se presentó en el estudio de Warner con un disfraz casero del personaje y, según Tim Burton contó, le dio tanta vergüenza lo que vio que se escondió debajo de su escritorio. Michelle Pfeiffer se llevaba bien con Tim Burton, no habían trabajado antes juntos, pero existía una relación de amistad previa. Ella fue considerada para el papel de Bale, la enamorada de Batman en la primera película, pero había sido descartada a pedido de Michael Keaton. Michelle aceptó formar parte de la secuela, recibiendo $3 millones más un porcentaje de las ganancias del film. Para prepararse, entrenó durante varios meses kickboxing y recibió un aprendizaje especial de látigo, ya que ella no quería usar dobles de riesgo ni efectos especiales para las secuencias que lo requerían. Para el papel de Shrek, Christopher Walken quedó seleccionado rápidamente. La apariencia del personaje se inspiró en Vincent Price, mientras que el actor basó su actuación en las expresiones de los magnates Sol Horuk y Samuel Goldwyn. Para el papel del padre del pingüino, un breve cameo, el elegido había sido Burgess Meredith, quien había interpretado al pingüino en la serie de televisión de la década de los 60, pero enfermó durante el rodaje y tuvo que ser reemplazado por Paul Rubens, quien había laburado con Burton en su debut cinematográfico La gran aventura de Pee-wee. Como también les conté antes, el personaje de Robin fue sacado del guión, pero por las dudas, Warner avanzó con la elección de un actor afroamericano a pedido de Burton. El elegido había sido Marlon Wayans. También se habló de rumores de que Warner había pedido expresamente que el Guasón de Jack Nicholson regresara para la secuela. El actor en reiteradas oportunidades ha comentado que todo eso era una mentira, ya que según él no estaban dispuestos a verse rechazados por el bajo salario que le hubiesen ofrecido. La película comenzó a filmarse el 3 de septiembre de 1991 y finalizó el 20 de febrero de 1992. El director quería filmar en Estados Unidos, alejándose del subtexto británico que muchos habían notado en la primera película. Se usaron 8 estudios de sonido en Warner Brothers Studios en Burbank, California, y el escenario 12 de Universal Studios como sets de filmación. Para las escenas de los pingüinos, Warner quería utilizar animales reales, por lo que las aves fueron trasladadas en un avión refrigerado para filmar. El set se tuvo que mantener a muy baja temperatura, cosa que incomodó a varios de los actores. Para la creación del ejército, los animales vivos se complementaron con marionetas, animatrónicos y con trajes que 40 actores pequeños utilizaron para darles vida. Además, todo esto se apoyó de imágenes creadas por computadora. Cuando esto se hizo público, miembros de PETA, personas por el trato ético de los animales, protestaron. Tim Burton declaró que no estaba a favor del uso de animales reales y él se aseguró de que los mismos fueran tratados con cuidado. También se utilizaron monos, que como contó Danny DeVito en una entrevista, cuando el animal lo vio al actor con el atuendo del pingüino, lo atacó directamente en los testículos. Según los actores han contado, en el set había un muy buen clima de trabajo, con ellos aportando ideas y recomendándole al director ciertos cambios. La escena de Gatúbela poniéndose un pájaro en la boca se hizo sin trucos ni CGI. Para la música, Danny Elfman inicialmente rechazó la propuesta de regresar porque estaba enojado con Warner por haber incluido música de Prince sin su permiso en la primera película. Tim Burton lo convenció de regresar. Su trabajo se grabó con una orquesta de estudio en el Sony Scoring Stage de Los Ángeles. Él coescribió la canción Face to Face junto a la banda de rock británica Siouxsie and the Banshees, interpretada en el film durante el baile de disfraces. La creación de la banda sonora generó otra pelea con Tim Burton debido al estrés de terminarla a tiempo. Ambos no se podían ni ver, pero luego del estreno rápidamente se reconciliaron. Bo Welch fue el diseñador de producción, quien creó el vehículo Batboat, el Batarang programable y los paraguas armados de los pingüinos, respetando el estilo creado por Aston Furst para la primera película. Los decorados, en cambio, fueron rediseñados bajo su propio estilo, con nuevos looks para la Baticueva y la mansión Wayne. Según él, fue muy complicado desviarse del trabajo de Furst y se inspiró en el expresionismo alemán, en la arquitectura neofascista, en las gráficas nazi, en pintores precisionistas de los Estados Unidos
Unidos y en fotos de personas en situación de calle para su creación. Además, aprovechó las distintas texturas y colores de los sets invernales para crear contraste, influenciado en Ciudadano Kane de 1941 y El tercer hombre de 1949. Para transformarse en el Pingüino, Danny DeVito utilizó una combinación de prótesis con maquillaje y vestuario. El estudio Stan Winston fue el creador de la imagen burtonesca y exagerada del personaje. Uno de los grandes desafíos del mismo era la nariz puntiaguda. Se hicieron muchos modelos hasta dar con el que le quedaba mejor. La maquilladora Vinil fue quien aplicó el maquillaje en su cuerpo. Los varios kilos de prótesis faciales, relleno corporal y manos prostéticas tardaban 4 horas y media en aplicarse. A DeVito se le ocurrió la creación de la saliva negra para el personaje, usando enjuague bucal y colorante comestible negro. Cuando apareció por primera vez personificado en el set, todos, incluido el director, se asustaron. Era un trabajo espeluznante el que habían logrado. A DeVito le costó mucho poder ensayar sin todo el disfraz en su cuerpo, se sentía fuera de personaje. Debido a que tenía prohibido hablar del mismo fuera del set, aprovechó cada segundo que estuvo caracterizado detrás de cámaras para hacer de las suyas. Bob Ringwood y Mary E. Vogt fueron los diseñadores de vestuario. Ellos cambiaron un poco el traje de Batman, inspirados en Darth Vader, para crear la ilusión de partes mecánicas integradas al torso. Se hicieron 48 trajes de goma espuma para la película. Pese a los cambios, Keaton volvió a no poder girar la cabeza debido a la rigidez del cuello. Para Gatúbela, el traje estaba hecho de látex porque Tim Burton quería darle un look sadomasoquista al personaje. Western Costume y el departamento de vestuario de Warner confeccionaron 47 trajes con un costo de $1.000 cada uno. El director también pidió que el traje tuviera costuras gruesas influenciados en los gatos Calico. Esto fue un enorme desafío, ya que cuando la actriz se movía, todas las costuras se rompían. Intentaron haciéndolas falsas y pegándolas, pero quedaban feas. Lo solucionaron cubriendo todo con silicona líquida, lo que le dio aún más brillo al resultado final. Pfeiffer ha comentado que el traje se sentía como una segunda piel y que a la larga era muy incómodo de usar porque se le pegaba por el sudor y le causaba sarpullido. Antes de terminar de editar la película, Warner pidió una escena más con Gatúbela, ya que la recepción al personaje había sido muy positiva en las proyecciones de prueba. Ese momento final, de ella mirando la batiseñal, se filmó en postproducción y como Michelle Pfeiffer no pudo regresar, la interpretó su doble de riesgo. Estreno y repercusiones. Para poner en contexto un poco la situación, Batman Returns estrenó a mitad de 1992, un año muy complicado para la industria hollywoodense. La crisis de venta de entradas, los aumentos en los precios de los tickets, la competencia con los Juegos Olímpicos, los costos de producción que incrementaban día a día y los múltiples fracasos ponían a la película en una incertidumbre pocas veces vista para Warner. La productora se aseguró que el lanzamiento se transformara en un revivir de la industria, en el acontecimiento del verano estadounidense de dicho año. Invirtieron en una campaña de marketing enorme, dándole prioridad a Coca-Cola y también a McDonald's, con estos últimos transformando gran parte de las sucursales yankees en locales ambientados en Ciudad Gótica, con promociones y juguetes. En total, se comercializaron alrededor de 120 productos de la película, desde figuras de acción, juguetes, ropa temática, una novelización escrita por Craig Shaw Gardner y varios videojuegos. El resultado en taquilla fue millonario, pero internamente una decepción para Warner Bros. $266 millones de recaudación, la sexta película más taquillera de 1992, por delante de A Few Good Men y por detrás de Arma Letal 3. La crítica acompañó, pese a que varios especialistas estaban polarizados con la extrañeza visual de la propuesta y la distancia estética con respecto al primer film. Batman Regresa obtuvo solo 2 nominaciones a los premios Oscars, Mejor Maquillaje y Mejores Efectos Visuales, pero los perdió a ambos ante Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola y La muerte le sienta bien de Robert Zemeckis
respectivamente. Pese a que el film tuvo una clasificación de apta para mayores de 13 años, Warner recibió cientos de cartas de padres quejándose porque la película era demasiado tenebrosa y oscura para ir con los niños, además de resaltar que el tono erótico de ciertas secuencias no era acorde para una película familiar. Muchas proyecciones del film fueron caóticas, niños llorando, padres sobreactuando en las boleterías como si les hubiesen robado. McDonald's también fue objeto de críticas por aceptar sumarse a la promoción de una película que, según estos padres, no era apta para menores. La empresa decidió como consecuencia dar de baja la promoción en septiembre de 1992. Tim Burton quedó en la mira por su estilo. En cada entrevista que daba en televisión posterior al estreno, le hacían comentarios al respecto, y él respondía siempre lo mismo. Para él, era mucho mejor film que Batman de 1989 y que tenía planeado dirigir una tercera película, el cierre de su trilogía. Warner Bros. Respondió a toda esta ola de negatividad echando a Tim Burton de la dirección por, y cito textualmente, presentar un estilo demasiado oscuro y extraño para nosotros. Quien lo reemplazó fue Joel Schumacher. Pese a todo, lo cierto es que con el paso de los años, Batman Regresa desarrolló un legado muy fuerte, marcando las tendencias hacia tonos oscuros y personajes complejos que en esos momentos eran mal vistos, pero que en años siguientes se transformaron en moneda corriente. Es incontable la cantidad de artistas que han citado a esta película como fuente de inspiración: Peter Jackson, Sam Raimi, Robert Eggers y hasta Christopher Nolan y Matt Reeves, quien años más tarde hicieron lo suyo con el mismo personaje. Batman Regresa está catalogada además como el primer anti-blockbuster. ¿A qué se refiere esto? A ser la primera vez que la industria se enfrentó a las expectativas del público. La Gatúbela de Pfeiffer es considerada hoy un ícono, una hazaña de la caracterización de personajes y una actuación femenina que quedó marcada en la historia del cine de superhéroes. Lo que empezó como un enorme cuestionamiento, con una taquilla que según Warner no estuvo a la altura del proyecto, con padres enojados y con un director echado, se revaluó. Batman Returns se transformó en una especie de clásico navideño sin intención de serlo, como ha sucedido con Duro de Matar. La película tuvo sus secuelas, sin Tim Burton, pese a que él quería seguir haciéndola y tenía la propuesta de hacer una película sobre Gatúbela con Michelle Pfeiffer. Warner optó por alejarse del estilo deprimente, gótico y oscuro de Burton para ir por un tono familiar colorido. Batman Forever fue la tercera película, estrenada en 1995, dirigida por Joel Schumacher, quien regresó para Batman y Robin, lanzada en 1997 y catalogada como uno de los peores films de la historia de dicho personaje. Todo contribuyó para que a la larga, Batman se tomara un descanso de las pantallas hasta la llegada de Christopher Nolan en 2005. Pero todo esto será explicado en detalle en varios videos futuros. Mientras tanto, ¿vieron Batman Regresa? ¿Conocían su historia? ¿Les gustaría conocer qué fue lo que pasó con la película de Gatúbela de Burton cancelada? Contanos en los comentarios la historia de Batman Returns, Batman Regresa. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.